Bueno, pues nada, gracias a todos y a todas por venir. Estamos aquí en la Sala Carme Teatre, que va a ser uno de los espacios que va a recoger ciertas actuaciones en el Festival Vociferio 2011. Y nos acompañan aquí en la mesa, pues está Ima Pérez, ¿es Ima Pérez? Sí. De la librería Dada, Chele Estevez y Victoria Cano, que Victoria Cano es la subdirectora de Cultura del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, y tanto Victoria como Chele pues van a comisariar la exposición Poesía Visual Made in Valencia. Después nos acompaña también María Jesús Carrillo, que es la directora de la Biblioteca Pública, y mi compañera y coorganizadora Alicia Martínez, gestora del Dorado MAE. En un principio, bueno, un poco queríamos comentar, para comenzar así esta rueda de prensa, un poco el origen del Festival Vociferio, ¿no? Surge este festival en un principio como consecuencia de un primer ciclo de poesía escénica que se estuvo celebrando desde octubre del 2010 aquí en la Sala Carme Teatre en colaboración con el Dorado MAE, en el cual pues todos los primeros lunes de cada mes pues estuvo haciendo una serie de recitales escénicos, ¿vale? Aquí en la Sala Carme Teatre pues nos acompañaron desde Javier Gato de Sevilla, la Sarsa de Poesía Urbana de Barcelona, con Víctor López y Mónica Caldeiro, la compañía Human Trust de Tarragona, Xavier Sabater de Barcelona, Flechas de Atalanta de aquí de Valencia, que coincidió con el Día de la Mujer, Gerson Rosario de la República Dominicana, los Simultaneístas de Valencia también, Alicia García Núñez del Escorchador de Elche y los MAE, el Museo de Arte Extemporáneo. Entonces, todo este grupo de colectivos y poetas en concreto, ¿no?, han estado participando en este primer ciclo de poesía, y que este ciclo de alguna manera tendrá continuidad el año que viene, por supuesto, ¿vale? Porque es una iniciativa que la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y a partir de ese ciclo de poesía pues nos planteamos, tanto Alicia como yo, el poder ampliar la oferta de poesía escénica no solo a los lunes, sino que pudiera también ocupar todo un fin de semana, ¿no?, que al fin y al cabo es un poco los días más de ocio, ¿no?, sobre todo aquí en la sala, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso fue un poco el origen del festival, ¿no? El centrar el festival en 3 días centrarlo en 3 días de fin de semana, y después, poco a poco, pues gracias a los colaboradores que tenemos aquí, a varios representantes de las personas que colaboran, pues el festival se ha extendido hasta una semana, ¿no? Comenzará el 4 de julio y terminará el 10 de julio aquí en Valencia. Y bueno, ahora le paso la palabra a Alicia, que nos va a hablar un poco de los objetivos y la filosofía un poco del festival y tal. Bueno, el Festival de Poesía de Valencia, Vociferio, en principio se plantea como un festival de poesía escénica y experimental, pero finalmente decidimos, tanto Raúl Lao como yo, después de ver cómo se estaba trabajando en la ciudad y de ver los diferentes colectivos que había en ella, que no íbamos tampoco a hacer desde el principio, a acotar desde el principio las poéticas que se iban a ver representadas en las diferentes actividades del festival. Entonces, lo que sí que teníamos muy claro desde el principio es que queríamos que fuera un referente de la poesía contemporánea actual. Y cuando hablamos de poesía escénica y experimental, pues estamos refiriéndonos a unas poéticas muy diversas, múltiples, pero que toman la voz como base y rodeándola pues de la escena, de lo visual, de las nuevas tecnologías, de la música, de la danza, como medio de expresión, con el objetivo fundamental no solo de complementar esa voz, sino de que llegue a más personas, a más destinatarios que en un principio pues no se acercan a la poesía pura y dura, a un recital al uso, sino que necesitan pues un apoyo mayor de las otras artes. Entonces nos parecía importante esa interdisciplinariedad entre la poesía, que se está dando además en toda España y en prácticamente todo el mundo como un nuevo fenómeno, entre la poesía y las otras artes escénicas, y creíamos que la Sala Carme Teatre pues era el sitio más adecuado para ofrecerlo. Pero eso no quita que no estén representadas también las poéticas clásicas, las poéticas a las que estamos acostumbrados, que se realizan pues con recitales
y con lecturas al uso. Y precisamente uno de los objetivos para nosotros más importantes era tender puentes entre esos poetas clásicos, entre esos poetas más tradicionales y los poetas que sí usan de las nuevas tecnologías y de las otras artes. Visibilizar pues esas otras artes, esa nueva poesía, y tender puentes entre unas poéticas y otras, esa como primer objetivo. Después era muy importante también para nosotros destacar que se trataba de una poesía independiente y libre. Y cuando hablamos de poesía independiente y libre, nos estamos refiriendo a poesía que normalmente no está recogida, salvo honrosas excepciones, en el mercado o en el sector poético tradicional de las grandes editoriales, sino que son pequeñas editoriales que trabajan normalmente en precario, muy valientes, alguien las llega a llamar suicidas, y lo son, y de hecho se están asociando entre ellas para poder hacer frente a los obstáculos del mercado, como puede ser la distribución, el llegar al lector, evidentemente, que es el fin último, en asociaciones como la RIEPA, el REPE o la Bibliodiversidad de Huelva. De ahí que la Feria de Ediciones, precisamente, nosotros la planteamos siempre desde ese debate entre los diferentes agentes implicados, autores, editores, en este caso independientes, porque son los que están editando este tipo de poesía, distribuidores y libreros. Y yo creo que eso, en un momento dado, pues marca una diferencia de este festival con respecto a otros festivales que se están celebrando en el resto de España. Después estamos hablando también de una poesía que es libre. Cuando hablamos de libre estamos hablando de una poesía que vuelve a conectar el mensaje con la calle, con lo que la gente está viviendo y está hablando, tanto en el tipo de lenguaje que usa como en su medio de expresión. Por eso para nosotros era muy importante que la poesía saliera de la academia, saliera de los bares incluso, saliera de los teatros y tomara los espacios públicos y tomara la calle. Entonces, por eso también hemos ido buscando los colaboradores adecuados para conseguir que la poesía llene toda la ciudad y llegue al mayor número posible de ciudadanos para conseguir que vuelva otra vez a producirse esa reconexión poesía-pueblo. Y en este sentido también una poesía muy urbana, muy de la calle. Luego, para nosotros era muy importante el bilingüismo, por eso la Universidad de Valencia desde el principio ha apoyado el proyecto y el aula de poesía de la Universidad de Valencia pues, fue casi que el primer colaborador que tuvimos y con el que nos atrevimos a ponerlo en marcha. Organizan 2 de los recitales, y el del Mercat de Versos y el del sábado por la mañana al aire libre en la explanada del Movim, y son además los que ponen la infraestructura necesaria para que podamos alojar a los poetas que vienen de fuera. Y yo creo que vamos a explicar un poquito en qué funciona de las actividades. Aparte de todas las actividades que os comentarán después ellas, de todos los recitales que va a haber en diferentes espacios, como la biblioteca pública, y la poesía viajera y la exposición esta que comentamos, aparte de la Feria de Ediciones también que coordina Inma Pérez. Yo como gestor cultural de la Sala Carme Teatre os quería un poco comentar por encima un poco la programación que va a haber aquí ya de poesía escénica en la sala, ¿vale? Que se va a centrar en el fin de semana del 8 al 10 de julio, en el que van a participar, pues va a ser una serie de muestras, de no espectáculos completos, sino unas muestras reducidas, ¿vale?, de lo que se ha visto en el primer ciclo de poesía escénica y lo que se verá en el ciclo de poesía escénica del año que viene. Entonces, a mí me gustaría destacar un poco los participantes así brevemente que vamos a traer de fuera fundamentalmente, aunque por supuesto también contamos con poetas de aquí de Valencia. ¿Vale? De alguna manera hemos distribuido cada día en torno a un tema genérico. Si el viernes, por ejemplo, 8 de julio a las 9 será el tema voz-acción, donde lo que vamos a escuchar sobre todo y a experimentar van a ser poetas, un poco poesía más sonora. Nos va a acompañar, por ejemplo, Bartolomé Ferrando, que es profesor titular de performance en la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia. Nos va a acompañar también Xavier Sabater, que es director de Poesía de Barcelona, Jesús G., que es un poeta valenciano,
Pedro L. Verdejo y David M. Cantos, Antonio G. Villarán, que se le llaman también, él se hace llamar el Cangrejo Pistolero, que tiene una editorial en Sevilla y además dirige un festival de perfopoesía en Sevilla también, Fernando Bazán, más conocido como Vicio, y posiblemente una poeta alemana que se llama Paula P., que dirige el Poetry Slam de Berlín. El sábado 9 de julio, bajo el tema Voz Eros, de alguna manera vamos a dar cabida a aquellos poetas que tratan un poco todo el tema de identidades de género, etcétera, ¿no? Entonces nos van a acompañar, pues en este caso vamos a tener a Javier Gato de Sevilla, vamos a tener a Analela Pena de aquí de Valencia, que es una performer y poeta y cantante, a Mónica Caldeiro y Víctor López Lagunda, que son los directores de la Sarsa Urbana de Poesía de Barcelona. Y vamos a tener también a Alicia García Núñez, que es la antigua gestora cultural del Escorchador de Elche y directora del Festival No Somos Tan Raros de Poesía, también uno de los festivales que, por cierto, también colabora con nosotros, ¿no? Aparte del Expoesía de Euskadi, del que nos hablará después Alicia. Y ya el domingo, bajo el título Voz Otras, hemos un poco de alguna manera encajado así otras poéticas diferentes, ¿no? En las cuales sí que vamos a tener una serie de espectáculos ya sí que cerrados. Nos va a acompañar la compañía Human Trust de Tarragona, dirigida por Chus García. Chus García se llama, sí, ¿verdad? Y después habrá unos microconciertos ya donde se mezclarán un poco música y poesía. Nos acompañará Ángel Petisme, que es un poeta y cantautor de Zaragoza, Carolina Otero, de aquí de Valencia, Néstor Mir, Duomo y Luna y Panorama de los Insectos. Y bueno, en un principio también se me pasaba que el sábado, día 9 de julio, también nos acompañará Ángel Petisme con un concierto que se llama Poemiles, de Nuestra venganza es ser felices, ¿no? Eso es un poco en conjunto lo que vamos a tener aquí en la sala. Yo no sé, un poco también me comentaba Alicia que hablara algo de los artistas participantes, ¿no? Porque es gente bastante, pues, muy reconocida dentro del mundo de la poesía y que dirigen diferentes festivales, ¿no? En el caso de Xavier Sabater, como os comentaba, pues ha publicado diferentes libros, Poesías bajo tierra, Oscuros silencios de bronce, Saba Sani Ocasio, es director desde el año 1991 del Festival de Polipoesía de Barcelona, ¿vale? Víctor Lagunda o Víctor López y Mónica Caldeiro pues son también poetas, obviamente, y son fundadores y coordinadores de la Sarsa de Poesía Urbana de Barcelona, que os comentaba antes. Pedro Verdejo pues formó parte del grupo de teatro universitario La Bacanal del Verso, es autor de Abismos, que editó con la colaboración de otro poeta que también nos va a acompañar estos días, Edi J. Bermúdez, nada más que también creo que os acompaña en el comisariado de la exposición de poesía visual. Paula P., como os comentaba, pues dirige el Poetry Slam de Berlín, y posiblemente nos haga un recital en alemán, además así utilizando, pues el alemán es una lengua muy sonora, encaja perfectamente con el primer ciclo, ¿no? de voz-acción. Y Chus García y Laura Gutiérrez, que son las componentes de la compañía Human Trust, que son de Tarragona, ¿vale? Y estas mujeres, pues aparte de ser gestoras culturales y performance, han estado tenían una empresa, ¿no? Catalitza, que han gestionado diferentes festivales y eventos poéticos por toda Cataluña. Javier Gato, que es un poeta sevillano muy joven, que lo tuvimos aquí ya en el ciclo de poesía escena. Es presentador del Festival Perfopoesía, que es el Festival Internacional de Poesía de Sevilla, que dirige Antonio Villarán, ¿no? Él tiene editado un libro que se llama, ahora no recuerdo, Diario de un gato, exactamente, Diario de un gato. Y Antonio G. Villarán, que es el Cangrejo Pistolero, que también estará más presente en las mesas redondas sobre él es editor, ¿no? y poeta. Y Fernando Vicio, que es que tiene un grupo de música, es decir, un poco también entender el tema del concepto de poesía escénica, lo que hace es que engloba no solo, un poco estamos intentando huir, es decir, sí que habrá recitales un poco más a lo mejor al uso, si lo podemos decir de esa manera, pero lo que pretendemos tanto en el ciclo de poesía escénica como las actuaciones que va a haber aquí en la sala por la noche,
de alguna manera son recitales que están entre la performance y el recital, ¿no? Donde hay una confluencia de disciplinas. Entonces no solo es la palabra, sino que también hay, por supuesto, el cuerpo, todo lo que es el hecho escénico, la voz, música, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que engloba este concepto de poesía escénica. Y después ya como para rematar así como evento así un poco especial que vamos a tener aquí en la sala, que será el día 9, el sábado 9 de julio a las 12 de la noche, tendremos el primer Poetry Slam de Valencia. Que el Poetry Slam es un concurso de poesía, ¿no? En el cual los poetas presentan, en este caso lo vamos a hacer seguramente por orden alfabético, la gente se está apuntando a la página web. En la página web tendrán 3 minutos cada poeta para recitar pues, un poema o dos, o los que quieran, y el público decidirá qué poeta le ha gustado más, ¿no? Entonces es una iniciativa donde damos cabida a todo tipo de poéticas. Va a participar quien quiera participar, tendrá cada uno su tiempo y el público, pues soberano, decidirá quién se lleva un premio, que en este caso hemos decidido que sea una lámina original de la artista Claudia Martínez, que es la que ha dado la imagen al Festival Vociferio, y que también va a hacer va a tener estos días, se inaugurará el 7 de julio a las 8 en la cafetería restaurante Vintage del Mubin. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Inma Pérez de la librería Dada, que es la coordinadora de la Feria de Ediciones, y que nos cuente un poquito, ¿no? de la feria, ¿vale? Vale. Sí, Sí, te paso un poco más hacia adelante. ¿Eh? Bueno, pues es que mi labor ha sido la de coordinar un poco, como han comentado ellos, todo lo que ha sido la feria de ediciones, que al final se ha convertido en vez de una feria, una especie de grupo de trabajo, porque nos hemos planteado el reto como un escaparate visual de la parte, digamos, más física, que es de la poesía, que son los libros, pero al mismo tiempo lo hemos planteado como una especie de proyecto de trabajo del que pudieran surgir cosas nuevas. El tema es que nosotros hemos invitado a un montón de editoriales independientes que trabajan siempre bajo la presión del mercado, ¿no? Al margen de las grandes editoriales, de las grandes distribuidoras, incluso de las grandes librerías, desgraciadamente, y que muchas veces solamente tienen cabida en librerías especializadas como pueda ser Dada. Nosotros, como hemos conformado también en la librería una selección de títulos que no son los que habitualmente se pueden encontrar en otras librerías, creemos que la misión era también albergar este tipo de editoriales, y por ello teníamos que invitarlos a que participaran para que la gente pudiera ver qué tipo de publicaciones emergen precisamente en este tipo de poesía. Al mismo tiempo que la poesía, como ha dicho Alicia y como ha comentado Raúl, se vale de otros elementos visuales, sonoros, audiovisuales, para hacer llegar el mensaje. En las publicaciones sucede más o menos lo mismo. Son publicaciones que la mayoría de las ocasiones no son publicaciones al uso, cuentan con ilustraciones, con fotografías, una maquetación especial, un diseño original, y ya os digo que la misión creo que teníamos, o la deuda pendiente que teníamos, era que la gente los pudiera conocer. Hablando hace un momento con personal de biblioteca, con Chele y demás de la universidad, comentábamos el hecho de que lo que esencialmente también se pretende con este festival es que la gente pierda el miedo. Miedo a que entren a librerías, entren a museos, entren a teatros, entren a ver los recitales, a las bibliotecas que participen, ¿no? Entonces, por eso muchas de las cosas ha sido plantearlas que se tomaran en la calle, que se hiciera desde la propia calle, para que la gente luego pudiera de esta manera sentirse invitada o convidada, ¿no? Partícipe, y que luego de ahí pudieran derivar otro tipo de cosas. Nosotros en la Feria de Ediciones durante 3 días estaremos a disposición del público, tanto editoriales que hemos conseguido que vengan en representación propia, luego otras librerías como no solo Dada, sino Cuchufleta y Ramón Llull, que son las que me ayudan un poco en este tema. Tendremos una mesa común donde todos aquellos que no hayan podido venir en representación propia encontrarán un sitio, y la idea es que la gente que venga no solo a disfrutar de los recitales, talleres y todo lo demás, sino que vea el abanico, la oferta enorme de cosas que se hacen alrededor de la poesía, porque creo que se pierde bastante en otros lados. Y al mismo tiempo no solo queríamos presentar estas publicaciones, sino que como he dicho, hemos planteado una propuesta de trabajo
Y los propios libreros, los propios editores, hemos organizado charlas, coloquios, incluso algún debate alrededor de todo lo que es el tema de la edición y el camino que sigue cada libro hasta que llega al consumidor. Y una de las cosas más interesantes que hemos conseguido y que aún tenemos algún tipo de problema, pero que lo conseguiremos solventar, es una charla con distribuidores, que es precisamente la parte que a veces es la que más problema tiene, ¿no?, en este mercado del libro. Y la idea es que de esa charla que vamos a hacer y que partirá de unos puntos comunes que tanto libreros como editores trabajaremos, surja alguna iniciativa o alguna propuesta de cambio para ver si esto puede funcionar y puede efectivamente cambiar hacia mejor, porque creo que a veces nos movemos en mundos diferentes. Y la verdad es que, bueno, no hay alrededor, ya os digo, en la pérgola del Movim tendremos la feria, tendremos todas las actividades recitales, sí, exacto, tenemos presentaciones de libros, hay gente que va a hacer talleres para niños, por ejemplo, Cuchufleta junto con Mar Venegas para lo de la República Cucudrulu, que acaba de presentarse en la biblioteca precisamente, quieren organizar alguna cosa con niños. Bostezo también colaborará planteando también una serie de debates. Eines también presentará. La Discreta quiere también hacer un recital con música. O sea que al final hemos dado carta blanca a todo aquel que quiera, aquel editor o poeta que quisiera hacer algo partiendo del libro, y al final creo que, vamos, a aburrirnos no nos vamos a aburrir. O sea que, en principio, es todo lo que os puedo decir. También creo que tenemos una mesa redonda el domingo donde precisamente pondremos en situación lo que es que la poesía efectivamente también vende. Yo personalmente he tenido que quitar una pequeña sección que tenía, porque al final la poética viene pisando fuerte, ¿no?, lo que es la poesía. Entonces todo hemos ido ampliando y abarcando, o sea que yo lo único que quiero es que la gente venga, que vea lo que se hace, que vea que se trabaja y que con mucha ilusión y pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Así que eso es todo. Si me permitís un pequeño inciso, ¿no?, dentro de lo que es la Feria de Ediciones, además como iniciativa por parte de Inma, ¿no?, también va a haber se hará un taller y estará a la venta del público y a la exposición, ¿no?, como exposición, una iniciativa solidaria que parte de Paco Mateu, del restaurante Ches León, que se va a llamar Un mar de poemas, ¿no?, en el cual pues consiste en una serie de botellas que las tenéis aquí. Sí, ¿vale? Desde la otra orilla. Desde la otra orilla, un mar de poemas solidarios, que es una iniciativa que lo que se recaude de esta iniciativa pues serán los fondos estarán destinados a la asociación Aspanión, ¿no? Entonces era un poco también recordarlo porque estará presente dentro de la Feria de Ediciones, y el fin de semana del 8 al 10 de 11 a 2 y de 5 a 8 que serán los horarios de la feria, ¿no? Y ahí tenéis un poco un ejemplo que nos ha traído Paco de botellas con los poemas dentro y todo lo demás. Sí, comentar que junto con la Feria de Ediciones, en el mismo espacio, que es bajo la pérgola del Movim, ese triángulo que forma el Movim, la Biblioteca Pública y el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, pues habrá una serie de exposiciones que además han sido cedidas por el Festival Expoesía de Euskadi. Es una exposición de arte colaborativo que estará en el vestíbulo del Salón de Actos del Movim, una exposición de arte postal que estará en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, en la sala Una mirada singular, y una exposición de poesía visual en grandes lonas que estará rodeando todo lo que es y enmarcando todo lo que es la Feria de Ediciones Alternativas. Y además, durante esos 3 días, allí en el mismo espacio, al aire libre, en un escenario que montaremos, pues va a haber también performance y recitales. Por la mañana, el primer día vendrán el Museo de Arte Extemporáneo, los MAE, y el colectivo Sinverifora, del que luego veremos una acción, y inauguraremos con ellos la Feria de Ediciones y las exposiciones. El sábado por la mañana habrá un recital organizado por la Universidad de Valencia con el lema Poetart, en el que participarán unos 40 o 50 poetas de la Comunidad Valenciana y de fuera, y luego el domingo, durante todo el día, en horario ininterrumpido, haremos una actividad muy bonita, que es la maratón poética, que ha estado abierta a la participación de todos los colectivos que se han ido apuntando, y en la que participarán pues unos
yo creo que al final somos 200 poetas, porque es una barbaridad la cantidad de poetas que hay en la ciudad de Valencia, y además vendrán poetas de fuera. Se presentará la colección Hecho en Lavapiés, que es un grupo de la editorial Amargor, que es un grupo que viene de Madrid. Se presentará el espectáculo de Infierno Suave, que es un grupo que viene de Elche. O sea que no solamente habrá colectivos de Valencia, sino que vienen también a participar en esa maratón poética de 7 horas, 8 horas, colectivos de fuera. Y bueno, yo voy a ceder ya la palabra vamos a escuchar a María Jesús Carrillo. En la biblioteca se va a hacer un recital de presentación de un punto de lectura que se llama Otra Poesía. Y María Jesús, directora de la biblioteca, nos lo cuenta. Bueno, en realidad el punto de lectura Otra Poesía, lo que vamos a hacer es completarlo, ampliarlo, porque ya hemos colaborado anteriormente con Espacio El Dorado y con la librería Primado. Entonces pusimos en marcha el punto de lectura en el que se recogen precisamente todas esas publicaciones que están fuera de los circuitos comerciales, como decía Inma, que bajo la presión comercial normalmente no entran en los espacios donde les correspondería. La biblioteca pública tiene un proyecto a largo plazo para que la poesía ocupe un lugar preferente, porque considero, como estáis diciendo, se puede decir, se vende, lo que está claro es que interesa. Y de hecho, el expositor que tenemos, que ciertamente le hemos puesto en un lugar estratégico para que todos aquellos que entran en la biblioteca, muchas veces con sus apuntes, solamente el objetivo de ocupar un espacio tranquilo donde estudiar, se lo encuentran. Y cuando se lo encuentran está claro que les interesa y que se lo llevan. De hecho, pues eso, desde el 1 de noviembre hasta estos momentos yo no sé la cantidad de veces, ya he perdido la cuenta, porque al principio sí que lo contaba y se lo contaba a Alicia por Facebook. Se nos ha vaciado, otra vez lo hemos vuelto a poner y se nos ha vuelto a vaciar. Ahora ya, bueno, está claro que el interés está constatado y vamos a seguir trabajando en esa línea. Además, yo considero que el espacio natural para que todo este tipo de publicaciones tenga su oportunidad, se dé a conocer, es la biblioteca pública. Es nuestra obligación casi, o sea, yo considero que es nuestra obligación, aparte, pues eso, por darles todo el apoyo que se merecen a estas editoriales que son tan valientes, a estos autores con esa voz crítica, a esos productos tan cuidados en un momento en el que el debate parece que siempre en el terreno editorial se está situando si libro electrónico o no libro electrónico. Estoy un poco cansada ya de este debate, sí. Cuando tenemos unos productos tan buenos, vamos, creo que tenemos aquí unas editoriales que son realmente excepcionales y que hay que apoyarlas, y desde luego la biblioteca pública las va a apoyar. Y luego, por otro lado, conectar con los intereses de los ciudadanos, es decir, qué es lo que le está interesando a la gente. Estábamos comentando antes previamente, pues está claro que lo que se mueve en los circuitos comerciales, eso ya viene solo. Ahora lo que se trata es de buscar qué otras cosas hay que a la gente le pueden interesar. Yo tengo claro que la poesía está interesando un público joven, un público vivo, que todavía tiene miedo a entrar a la biblioteca porque, entre otras cosas, piensa que va a encontrar cosas que no le van a interesar demasiado. Y cuando empiecen a darse cuenta que todo este tipo de publicaciones y este tipo de actividades como recitales de poesía también pueden encontrarse en la biblioteca, bueno, pues yo espero que sirva de plataforma para eso, para difundir, claro, para dar a conocer y potenciar este tipo. Y bueno, también quiero vosotros daros la enhorabuena, mi admiración, porque creo que habéis tenido una iniciativa muy valiente, que lo habéis preparado, bueno, es muy atractivo el programa y yo auguro que vais a tener un éxito. Vamos todos. Sí. Nada, yo no tengo más. Muchas gracias, María Jesús. La verdad es que ha sido impresionante el apoyo que hemos obtenido en cuanto hemos llamado a las puertas de todos los compañeros de las instituciones culturales de la ciudad, ¿no? Del MUBIN, de la Biblioteca Pública, de la Universidad Politécnica. Enseguida se han volcado con el proyecto y eso, la verdad es que en esta ciudad es fantástico. Yo quiero dar paso ahora a Txell Esteve y Victoria Cano. Ellas son de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Dibujo de Bellas Artes y de la Cátedra Metro Valencia de Bellas Artes. Y bueno, el proyecto que llevan entre manos es muy interesante. Se llama Poesía Viajera Made in Valencia
y bueno, nos van a contar un poco en qué consiste y cómo se está dibujando sobre sí mismo conforme pasan los días. Pues en primer lugar darle las gracias a Alicia y a Raúl porque esto ha sido un proyecto por contagio, un contagio cultural y poético, y la verdad es que estamos muy ilusionadas en que la parte visual se haya tenido en cuenta. Entonces, tanto Victoria como yo estamos desarrollando junto a Edi J. Bermúdez un proyecto paralelo y la verdad es que os vamos a explicar un poco en qué consiste. Que salga la poesía a la calle nos parece muy interesante porque invita a que todo el mundo participe, y lo que nosotros intentamos desde nuestra área de arte es que la gente también conozca pues otra faceta dentro de esta poética. Por un lado, vamos a realizar una exposición con 20 artistas, gente de fuera que invitamos a que participen en Made in Valencia, que no tienen por qué ser valencianos, y gente que también es de aquí de Valencia. Este proyecto es de poesía visual y vais a poder pues admirar estas pequeñas obritas que hemos realizado con muchísimo cariño. Y por otro lado, Victoria os va a explicar el proyecto más participativo, que es un crucigrama, que Victoria explica muy bien. Hola. Muchas gracias por hacer que la Facultad de Bellas Artes, la Universidad Politécnica, pues también pueda tener su palabra, pueda tener su voz y pueda tener esta participación en un mundo de poesía, en un mundo de comunicación. Nuestra Facultad de Bellas Artes, en concreto el Departamento de Dibujo, está siempre abierto a trabajar el tema del libro, pero el libro poético, el libro artístico, desde esa materia donde habla por sí misma, donde la poesía en este caso es el color, es la imagen, son sensaciones, son emociones, y por lo tanto desde este proyecto, desde esta cultura de la búsqueda de la creatividad, que es fundamental, yo creo que en este proyecto que estamos haciendo, el crucigrama no deja de ser pues un espacio común para todos, un espacio donde podría estar en cualquier espacio, muy bien en la ciudad, porque realmente todos somos poesía, todos somos visibles, todos somos una letra, una palabra. Esa palabra yo quiero que esté dentro de una estructura modular, donde es el espacio que tiene cada uno para poder expresarse, para poder decir, para poder comunicar. Y en esa letra, entre todos, vamos a crear un crucigrama de tipografías, de energías verdes, de energías azules, de energías rojas, de energías blancas. Y entre todos vamos a intentar comunicar esa poesía que no dice nada más que la emoción estética que te puede producir ese color verde. Ese color que es detrás de esa palabra hay una persona, y todos, en definitiva, con este proyecto quiero que expresemos lo que cada uno en su interior lleva. Por lo tanto, el crucigrama es un espacio abierto para la gente de la calle también, para que con su palabra sea un mensaje, con su inicial sea pues el espacio que puede ocupar, y detrás de esa palabra pueda haber la poesía interior que pueda tener. Ese es un poco el proyecto. Aquí acompañándonos pues los otros colaboradores, ¿no?, que participan en el festival, pues cediendo sus espacios o financiando ciertas cosas, ¿no? Pues aparte de la librería Dada, del aula de poesía de la Universidad de Valencia, coordinada por Begoña Pozo, la biblioteca pública, que tenemos aquí a María Jesús Carrillo, el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, que era una cosa muy interesante para nosotros, porque el Parque de la Cultura, ¿no?, que es ese triángulo que aúna el MUBIN, el Centro de Artesanía, la biblioteca pública, pues nos apetecía mucho utilizar ese espacio, como recuperar ese espacio público, ¿no?, como para experimentar poesía, para experimentar la voz, los cuerpos, etcétera, ¿no? Él después también nos colabora también el Mercado Central de Valencia, pues que se va a hacer un recital allí el primer día, el día 8 de julio por la mañana. Después los festivales que comentaba Alicia, que son un poco tanto el Festival Expoesía de Euskadi, que nos ha cedido sus fondos expositivos, como el Centro Cultural Escorchador de Elche, el Departamento de Dibujo de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, el Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas, el Grupo de Investigación IGD, el ETSID de la Universidad Politécnica de Valencia también, la Cátedra Metro Valencia de Bellas Artes, Recreo, Comunicación y Postal Free, Valencia TV, que nos acompañará grabando todos los momentos así más álgidos, ¿no?, del festival y los recitales, la librería Cuchufleta, la revista Bostezo, librería Ramón Llull, que colaboran con Inma
la coordinación de la Feria de Ediciones, y después unas iniciativas que nos han parecido muy interesantes, que conocimos así un poco también en el transcurso de la organización del festival, como Comer sin Milongas, ¿no? que es un grupo, una gente que organiza, pues tiene como conexión con diferentes restaurantes de la ciudad, que ofrecen diferentes menús y tal. Es una iniciativa muy interesante, la verdad. Y después, como radio un poco que nos va a cubrir, en un principio hemos estado en un programa de Radio Clara ya, pero sobre todo en el programa Café con Vistas de Radio Clara, donde van a ser un poco los que van a entrevistar a la gente que venga a participar al festival, pues también van a colaborar con nosotros, ¿no? No sé si se me olvida alguien. Yo en un principio... Son tantos. Y el Moving sí que es el primero que lo he comentado. Y bueno, y en un principio, no sé si antes de que esté con nosotros Marta nos recite unos poemas, Marta R. sobre Cueva, y participe, y Álvaro Pichón nos haga una acción del grupo Siberifora, pues igual podríamos dejarle un minuto a Paco que nos hable un poco del proyecto este solidario, ¿no? Solo quería dar las gracias por hacernos un hueco con este proyecto. Las gracias a vosotros, a los que lo habéis organizado, y decir dos cositas. Una, que en estos tiempos que corren ahora mismo, sería bueno que respirásemos y nos diésemos un trago todos de poesía, ¿sí? Performance. Y otro es, pues, decir que lo que nos ha llevado en verdad a esta idea, a continuar con ella y a seguir luchando por ella, es la labor solidaria, que por qué no podemos ser nosotros, como los médicos, un mar poetas sin fronteras, ¿eh? Y eso es todo. Gracias. Quisiera que por favor me ayudarais y me dijerais un número del 1 al 5. 3. El 3. Bolígrafo. Con un bolígrafo de hotel escribí un poema. Habitación 609. Lo dejé en la mesilla. El boli aún lo tengo. Otro número que no sea el 3, es un 5, por favor.
El libro melón, primera ingesta. El libro melón tiene pepitas, pepes y muchas horas de sueño interrumpido. El melón se abre por donde lo decida el lector de melones. Para ello no se necesita cuchillo, sino dedos entretenidos. Su jugo no mancha las manos, pero puede impregnar la percepción de muchas incongruencias, a la fin necesarias para una buena digestión de ideas. Del 1 al 6. 29 meses sin fumar. Soy una mujer sin fortuna. Del 1 al 6, por favor. 2. Oda a la incontinencia verbal. Cállate. Del 1 al 6, por favor. El 6. Fábula del capullo. No me pienso casar, musitaba la oruga mientras tejía su casa de seda. Pasó el tiempo y el capullo se rompió, saliendo una mariposa vestida de blanco, con un ramo, zapatos de tacón. Queda el 4. Lo elijo yo. Tengo un atún a la espera. Es una lata. El libro Melón. Anchoas con tomate para acá. Me está entrando hambre ahora. Agua. Macarrones con tomate. Bocadillo de macarrones con tomate. El bocadillo después me comeré. Entonces yo voy a ir anotando vuestras propuestas. Si no hay ningún bocadillo que salga 2 veces votado o se diga 2 veces, pues de la selección de bocadillos que haya, se hace una votación, así hasta llegar a un bocadillo. Y yo después, fuera de aquí, ya me lo comeré. Entonces, empezaría por Marta. ¿Qué bocadillo me sugiere? De sardinas con tomate. Lo voy a ir anotando para no olvidarme. De tortilla francesa con una... Tortilla francesa con una... ¿Tu nombre es? Francisco. ¿Con un ancho? Sí.
del Cantábrico. Raúl. A mí me gustan mucho también las anchoas, pero con tomate así ralladito. Anchoas con tomate rallado. Me está entrando hambre ahora. Erwan. Macarrones con tomate. Bocadillo de macarrones con tomate. ¿Por qué no? Internacional. Pan azul pisar con chocolate. Pan azul pisar con chocolate, ¿tú eso te lo comes? ¿Las comes? Sí. ¿Tu nombre es? Chelo. Chelo. ¿Chocolate Nutella o chocolate de...? Chocolate. Trozos de chocolate blanco. Tableta. Pues yo creo que me decanto por una tortilla, pero de ajos tiernos. Tortilla no. ¿Tu nombre es? Inma. Inma. ¿Tú? Bocadillo visual. Bocadillo visual. ¿Tu nombre es? Victoria. ¿Podrías...? Los ingredientes podrían ser el agua. ¿Agua? Sí. Podrían ser la arena. ¿Harina? No comestible, porque el bocadillo tiene que ser comestible. Sí. ¿Agua? Agua, arena y frutas del bosque. Entre esas cosas elijo yo. Sí. Vale. Puedes añadir tú tu gusto preferido. Puedes No, añadir, es si que no te quiero gusta que, eso, quiero puedes que se lo elegir. digas tú. Pues así. ¿Alguna fruta del bosque preferida? No. ¿Puedes sugerirme un bocadillo que me coma después? El mío es muy sencillito, de mantequilla y salmón. Mantequilla y salmón. Normal. ¿Tu nombre es? María Jesús. Alicia. Pues yo voy en la línea de Chele. A mí me gusta la nocilla con plátano. ¿Nocilla? Ay, yo me merendaba eso de pequeñita. ¿Pero el plátano dentro? Sí, sí. ¿Xavi? Sobrasada con patatas fritas. Sobrasada con patatas fritas. ¿Tú ese bocadillo te lo comes? ¿Y bien bueno que está? Sí. Yo creo que sí, sobrasada y Y me queda aquí, ¿no? Es que fue a pagar el coche. Vale. Bien, pues no se ha repetido ninguno. Entonces ahora podéis votar cuántas veces queráis cada bocata y a ver cuál es el que más votado. ¿Vale? El primero es sardinas con tomate. ¿Quién vota sardinas con tomate? Un voto y el tuyo, 2 votos. Tortilla francesa con anchoa. ¿Quién vota por ese bocata? 1, 2 y el que lo ha propuesto 3, ¿no? Anchoas con tomate rallado. 1, 2, 3, 4. Macarrones con tomate. 2 votos. Pan aceite y sal con chocolate. A ver, 4. Tortilla de ajos tiernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Esos vosotros 5 habéis votado. 7, 8. Vale. Bocadillo visual. Agua, arena y frutas del bosque. Yo eso me lo voy a comer, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Mantequilla y salmón ahumado. 1, 2, 3, 4, 5. Nocilla con plátano. Ay, 1, 2, 3. Y sobrasada con patatas fritas. 1,
3, 4, 5, 6. Ese es potente. Vale, pues ha ganado el tortilla de los tiernos. Qué bueno. Clásicos. Me comeré vuestra decisión.